Su nombre es Ekaterina. Nació el 13 de mayo de 1989 en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia. En 2009, cuando tenía 20 años, Ekaterina se fue de vacaciones a Turquía con su familia, donde conoció a un hombre que cambiaría su destino. Este hombre, llamado Walter, era 13 años mayor que ella. Había nacido en Kazajistán y, pese a ser de nacionalidad alemana, hablaba ruso con fluidez. Walter había crecido en Alemania, había recibido una buena educación y tenía cierta estabilidad financiera en casa. A pesar de tener 33 años, todavía residía con sus padres. La apariencia de Walter era normal, carecía de limpieza y parecía bastante desaliñada. Sin embargo, mantenía altos estándares cuando buscaba pareja y se negaba a casarse con alguien menos hermoso que un ser celestial. Prefería conocer mujeres en línea, principalmente rusas. Una vez voló con entusiasmo a Rusia para encontrarse con una amiga de internet, pero ella lo bloqueó al día siguiente. Por eso, cuando mostró con orgullo la foto de Ekaterina a sus amigos, afirmando que era su nueva novia a la que había perseguido en Turquía, quedaron atónitos. Ekaterina no solo poseía juventud y belleza, sino también una figura cautivadora. Nadie creía que Walter pudiera atraer una belleza así. Asumieron que estaba exagerando. Sin embargo, Walter estaba diciendo la verdad. Desde el momento en que se conocieron en Turquía, se enamoraron profundamente y les resultó difícil separarse. Al regresar a sus respectivos países, pasaron horas conversando por teléfono, intercambiando mensajes y componiendo poemas diariamente. De vez en cuando, Walter volaba desde Alemania a San Petersburgo para visitar a Ekaterina, ofreciéndole comidas y espléndidos regalos. En ese momento, Ekaterina estaba en su segundo año en la Universidad de San Petersburgo. Para cerrar la brecha de su relación a distancia en 2010, Walter facilitó su traslado a la Universidad de Hamburgo en Alemania. Después de pasar 6 meses en Alemania, Walter le propuso matrimonio, lo que dio lugar a una lujosa ceremonia de boda. Primero se registraron en el faro junto al mar y luego subieron a un enorme carruaje blanco que corrió por la carretera. La bella novia atrajo la atención de innumerables espectadores. La romántica boda terminó y la princesa y el príncipe de cuento de hadas volvieron a la realidad. El príncipe Walter no tenía castillo y solo podía mudarse con sus padres con su bella princesa. Así, el primer reto de Ekaterina en Alemania fue inesperadamente la relación con su suegra. Y la madre de Walter era una figura formidable, también una de las protagonistas clave en este caso. Se llama Ludmila, una kazaja que alguna vez fue una excelente ingeniera química, pero que luego pasó a enseñar en una escuela secundaria. Se casó a los 18 años y Walter era su único hijo. Debido a que el padre de Walter tenía ascendencia alemana, la familia de 3 finalmente decidió emigrar a Bremerhaven en Alemania. Después de llegar a Alemania, Ludmila trabajó durante mucho tiempo en el Instituto Oceanográfico, estudiando cuestiones sobre el calentamiento global. Participó en 25 misiones de exploración oceánica e incluso visitó el Ártico. Gracias a su arduo trabajo, se ganó el reconocimiento y el respeto de la sociedad alemana. Como madre, Ludmila sentía un amor enfermizo por su único hijo y disfrutaba controlando todo sobre él. Ella llamaba casi cada hora y le preguntaba cuándo volvería a casa y con quién estaba. Entonces, tan pronto como Ekaterina se mudó a la casa de sus suegros, inmediatamente sintió la hostilidad de su suegra. Ludmila veía a su nueva nuera como una rival por el cariño de su hijo y nunca le mostró una cara agradable. No importaba lo que hiciera Ekaterina, Ludmila tenía algo que decir al respecto. Incluso si se vistiera de manera conservadora, Ludmila la vería como una ramera. Walter hizo la vista gorda ante todo esto y nunca se puso del lado de su esposa, ya que pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando, siendo un adicto al trabajo. Sus ingresos mensuales rondaban los 4.000 euros y nunca hacía descansos los fines de semana ni festivos para ganar horas extras. Al mismo tiempo era muy tacaño. Ahorraba todas sus ganancias y se mostraba reacio a gastar o darle algo a su esposa. Generalmente comían a expensas de sus padres.
En su 7º año de matrimonio, Ekaterina quedó embarazada. Walter usó parte de sus ahorros para comprar una casa y finalmente la pareja tuvo su propia casita. Ekaterina pensó que las dificultades finalmente habían terminado, pero para su consternación, la terrible suegra continuó entrometiéndose en sus vidas. Después de 9 meses de embarazo, Ekaterina dio a luz a una hija, lo que trajo una inmensa alegría a la pareja. Sin embargo, desde el nacimiento de su hija, Walter solo se preocupó por ella y descuidó a su esposa, incluso hablándole de manera condescendiente. Le prohibió a Ekaterina aprender a conducir, le prohibió hablar alemán con su hija e insistió en que solo aprendiera ruso. Ekaterina se sintió asustada por los cambios de su marido, pero le faltó el coraje para enfrentarlo sola en Alemania. Esto llevó a Walter a volverse cada vez más despiadado en su tormento hacia ella, estallando de ira por asuntos triviales y tensando su relación. Al final, Walter perdió completamente el control y agredió repetidamente a su esposa. En 2019, Ekaterina, incapaz de aguantar más, denunció los abusos a la policía. Inmediatamente iniciaron una investigación y enviaron trabajadores sociales para que intervinieran. Sin embargo, frente a los trabajadores sociales, Ekaterina de repente se sintió tímida y afirmó que no necesitaba ayuda y que se había reconciliado con su marido, lo cual estaba lejos de la verdad. En ese momento, Walter estaba intensificando su control sobre ella, planeando incluso instalar dispositivos de escucha en su teléfono para monitorear sus llamadas y difundir rumores sobre su inestabilidad mental e incompetencia como madre. En 2020, Ekaterina decidió escapar. Mientras Walter estaba en el trabajo, ella huyó con su hija a un centro local de protección de mujeres y niños, en busca de refugio. Cuando Walter se enteró, entró en pánico y abandonó su trabajo para arrodillarse ante su esposa, rogándole que regresara a casa y prometiéndole no volver a hacerle daño nunca más. Conmovida por su súplica y considerando la necesidad de su hija de tener un padre, Ekaterina lo perdonó. Esta reconciliación supuso un cambio en el comportamiento de Walter. Aunque todavía tenían discusiones frecuentes, él aprendió a ser más sumiso, muchas veces disculpándose y regalándole después de cada pelea, tratando de hacerla feliz. Desde que se mudó a Alemania, Ekaterina regresaba a Rusia varias veces al año y cada vez Walter la acompañaba, a pesar de que nunca antes se había preocupado por esto. Ahora, en comparación con su esposa, parece valorar más el dinero. Se queja constantemente de que su esposa gasta el dinero como agua cuando llega a casa. Al ver que Walter volvía lentamente a ser el mismo que antes, el egoísta y arrogante fanático del control, Ekaterina decidió romper con él. Ella propuso directamente el divorcio. Los papeles del divorcio, que habían sido cuidadosamente preparados, fueron robados por su suegra. Una vez, Walter la echó de la casa debido a una discusión con su suegra, por lo que tuvo que acudir a la policía en busca de ayuda. En otra ocasión, la pareja tuvo una fuerte discusión en el jardín de infancia de su hija, lo que atrajo la atención de los profesores. Después de una evaluación por parte de la Organización de Protección Juvenil, consideraron que la pareja no era apta para criar a un niño y decidieron enviarlo a una institución de asistencia social. Esto volvió loca a Ekaterina. Quería llevarse a la niña e irse a Rusia, pero descubrió que sin la firma del padre, la hija no podía salir del país. En agosto de 2021, Ekaterina, después de volver a pelearse con Walter, buscó ayuda en el Centro de Protección de Mujeres y Niños por segunda vez, y una vez más se quedó en el refugio que le proporcionaron. Sin embargo, debido a que el refugio estaba demasiado lejos del jardín de infancia de su hija, después de unos meses tuvo que regresar a la casa de Walter. En ese momento, Ekaterina y Walter ya no podían llevarse bien, e incluso a la niñera que vivía con él empezó a desagradarle cada vez más. Solo pudo dejar atrás a su hija a regañadientes y regresar sola a Rusia. Luego, en San Petersburgo, conoció a un piloto de Siberia y se llevaron bien al instante. En enero de 2022, Ekaterina voló de regreso a Alemania para visitar a su hija. Durante este tiempo, contactaba todos los días con el piloto, su amante, mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto.
Sin embargo, el 4 de febrero de 2022, unas semanas después, cortó repentinamente toda comunicación con su familia y su amante. Después de 2 días de búsqueda sin éxito, su familia en Rusia denunció su desaparición a la policía alemana. La policía entró inmediatamente en la casa de Walter, pero no encontró ningún rastro de Ekaterina. Solo su ropa, su teléfono, sus llaves y 3.000 euros escondidos en una maleta. Todo ello todavía en casa. Cuando se le preguntó, Walter dijo que su esposa estaba acostumbrada a huir de casa y que no sabía a dónde había ido esta vez. Su última reunión fue el 5 de febrero y él insistió en que Ekaterina debía estar bien y que simplemente no llamaba porque su factura telefónica no estaba pagada. La policía emitió inmediatamente un aviso de desaparición y movilizó a los ciudadanos para buscar el paradero de Ekaterina. Pero justo cuando todos estaban ocupados buscando a esta madre desaparecida, alguien hizo un descubrimiento. Walter, a quien no le importaba en absoluto el bienestar de su esposa, inesperadamente comenzó a renovar la casa. ¿Estaba tratando de ocultar algo indescriptible? Tras recibir un aviso, la policía entró en su casa por segunda vez. Para entonces habían pasado 4 días desde la desaparición de Ekaterina, y Walter ya había completado las importantes obras de renovación de la casa. No solo volvió a pintar los pisos y las paredes de la sala de estar, sino que también reemplazó el sofá y compró una gran cantidad de productos de limpieza en las tiendas locales para limpiar la casa. Además, los investigadores descubrieron que las cámaras de vigilancia instaladas en su casa habían desaparecido misteriosamente. Lo más decepcionante es que, a pesar de registrar la casa de Walter durante más de 3 horas, no pudieron encontrar ninguna evidencia de un crimen. Los perros policía detectaron un olor peculiar en el garaje, pero los expertos forenses no encontraron ningún rastro de sangre ni otras pruebas de ADN. Solo encontraron un cuchillo pequeño y una pistola paralizante en el asiento trasero de su automóvil, que inicialmente se sospechaba que eran las armas utilizadas en el crimen. El 1 de marzo de 2022, 25 días después de su desaparición, un transeúnte que caminaba por el río Weser local vio una maleta maltrecha arrastrada a la orilla. Suponiendo que contenía algo valioso, lo abrió con entusiasmo, pero se horrorizó al encontrar partes de cuerpos humanos en su interior, fragmentadas y empaquetadas en varias bolsas de basura. Tras el examen forense se confirmó que la víctima era Ekaterina. Los expertos afirmaron que, en circunstancias normales, la posibilidad de que una maleta apareciera intacta en la costa era muy pequeña. Según la dirección del flujo de agua, debería haber sido arrastrado hacia el Mar del Norte. Fue inesperado que retrocediera contra la corriente. Otra extraña coincidencia fue que el lugar donde se encontró la maleta resultó ser cerca del faro donde registró su matrimonio, como si todo estuviera predestinado. Posteriormente, la policía arrestó al único sospechoso, Walter, y más expertos forenses entraron en su casa para una tercera búsqueda exhaustiva. Esta vez encontraron en el garaje una botella vacía de potentes sedantes que coincidían con los sedantes detectados en el cuerpo de Ekaterina, así como guantes desechables, papel de aluminio y cinta adhesiva. También encontraron en el lavadero una gran cantidad de bolsas de basura, productos de limpieza, un recipiente con ácido acético, el pañuelo rojo que le faltaba a Ekaterina y la llave de la maleta. Los investigadores también observaron que Walter se había deshecho de todas las pertenencias de Ekaterina. Finalmente, ni siquiera se encontró su bata blanca, que llevaba cuando desapareció. En el contenedor de basura del lugar de trabajo de la madre de Walter, mientras estaba detenido, los investigadores encontraron varias cartas escritas por Walter a su madre, expresando sus esperanzas de ser liberado y confiar en su madre. Solo ella sabía lo que estaba pasando. Inicialmente, los investigadores no tenían claro el significado de estas cartas hasta que 8 meses después de iniciada la investigación se dieron cuenta de que había un gran secreto entre este dúo de madre e hijo. A partir de las pruebas reunidas, la policía reconstruyó lo que ocurrió antes y después de la muerte de Ekaterina. El viernes 4 de febrero de 2022 fue el último día con vida de Ekaterina.
Vigilancia desde la casa de una vecina la captó dando un paseo dentro de la comunidad a las 4:30 de la tarde, vestida con una bata blanca y una falda amarilla. A las 6:30 de la tarde regresó a casa y cenó con la hija de Walter, acompañada de una copa de vino tinto. La señal de su teléfono indicó que su última actividad en línea fue a las 7:41 de la tarde. Media hora después, a las 8:25, realizó una videollamada a su amante piloto a través de un ordenador. Según el testimonio de la amante, Ekaterina parecía estar de buen humor en ese momento y prometió volver a llamar después de acostar a la niña. Después de eso, ella desapareció. El análisis forense de los residuos en el estómago de Ekaterina sugirió que ella murió aproximadamente 2 horas después de terminar de cenar esa noche, poco después de terminar la llamada con su amante. La causa de la muerte fue asfixia y su hueso hioides estaba fracturado, lo que indica estrangulamiento. La herramienta utilizada para desmembrar el cuerpo fue un cuchillo corto. A las 7:22 de la mañana siguiente, Walter abrió brevemente la puerta de su coche, presumiblemente para cargar la carrocería. A las 10:22 salió para deshacerse del cuerpo, regresando a las 4:49 de la tarde. 3 días después, Walter llamó intencionalmente y envió un mensaje al teléfono de Ekaterina, fingiendo estar preocupado y creando la ilusión de que ella se iba de casa. Antes de la desaparición de Ekaterina, Walter charlaba con su madre casi todos los días a través de aplicaciones de mensajería. Sin embargo, desde el 4 de febrero dejaron abruptamente de chatear, indicando que tenían algo que ocultar. Varios días después de su desaparición, Walter de repente condujo su coche al lavadero y lo hizo limpiar a fondo por dentro y por fuera. El 26 de agosto de 2022 se inició un juicio por el asesinato de Walter. El fiscal afirmó que Walter primero añadió sedantes al vino de su esposa y luego, mientras ella estaba inconsciente, la estranguló con una cuerda. Luego utilizó herramientas preparadas previamente para deshacerse del cuerpo. La fiscalía creía que el motivo del asesinato de Walter era simple. Temía perder la custodia de su hija en el divorcio y afrontar pérdidas económicas. Al final, los expertos forenses encontraron rastros de sangre de Ekaterina en el garaje de Walter, en el suelo y en los estantes. A pesar de que el coche fue limpiado a fondo, todavía encontraron pequeñas cantidades de sangre en la alfombra del maletero. El teléfono y el ordenador portátil de Walter proporcionaron a la policía una gran cantidad de pruebas indirectas. En los meses previos al crimen había buscado en línea más de 500 veces temas relacionados con el asesinato, como evitar ser atrapado después de un asesinato, qué ácido puede disolver la carne, cuántos litros de ácido puede contener una bañera y cómo ver registros de chat de otras personas sin evidencia de condena. El día del crimen buscó 2 veces información sobre pistolas paralizantes. Los expertos forenses encontraron signos de electrocución en el cuerpo de Ekaterina, lo que llevó a los investigadores a especular que Walter había probado si todavía estaba viva después de matarla. Todas las pruebas apuntaban a Walter como el asesino, pero él se negó a admitir su culpabilidad y permaneció en silencio durante todo el juicio. Sorprendentemente, la madre de Walter confesó mientras testificaba ante el tribunal que ella era la asesina. Ella relató que esa noche recibió una llamada de su hijo pidiéndole que fuera a cuidar a su nieta. Al llegar, encontró a Ekaterina durmiendo en el sofá de la sala. Enojada por la falta de cuidado de la niña, sacudió a Ekaterina para despertarla, lo que provocó un altercado físico entre ellas. En el calor del momento, accidentalmente estranguló a su nuera hasta matarla. Tanto al fiscal como al jurado les resultó difícil creer la historia de la madre de Walter. Se creía que asumió el cargo de asesinato para proteger a su hijo. Sin embargo, la persistente anciana comenzó más tarde a escribir cartas al juez y a la policía. En estas cartas no solo detalló los métodos de manipulación del cuerpo, sino que también mencionó el paradero de las partes del cuerpo desaparecidas. Siguiendo sus pistas, la policía encontró en otro lugar otra bolsa que contenía los restos de Ekaterina. En consecuencia, decidieron iniciar una investigación sobre la madre de Walter. Se hizo un descubrimiento impactante.
La noche del crimen, el teléfono de Walter no podía registrar sus movimientos, pero la vigilancia de la casa de un vecino capturó a alguien entrando y saliendo de la casa de Walter en la oscuridad. Además, alrededor de las 00:30 horas de esa noche, la señal de su teléfono indicó que llegó a la casa de su hijo en el auto de su esposo. En ese momento, Ekaterina ya llevaba varias horas muerta. Esto sugiere que, independientemente de si la anciana era la verdadera culpable, al menos ayudó a deshacerse del cuerpo. Sin embargo, la legislación alemana difiere mucho de la de otros países, y esta mujer de 66 años no fue arrestada ni procesada por la policía. Entonces, continuó escribiendo cartas al juez, confesando incansablemente ser la asesina y explicando repetidamente que el motivo del asesinato se debía a que su nuera la había engañado. La anciana insistió en que su hijo amaba mucho a Ekaterina y que no podría haberla matado. Sorprendentemente, Walter admitió más tarde que su madre era la verdadera culpable y la denunció públicamente ante el tribunal por haberle hecho daño tanto a él como a su hija. El 23 de mayo de 2023, el tribunal emitió su fallo sobre el caso, afirmando que había pruebas concluyentes del asesinato de su esposa Ekaterina por parte de Walter, y lo condenó a cadena perpetua, y la libertad condicional no estaría disponible hasta al menos 15 años después. La hija de 6 años de Ekaterina fue colocada en un hogar de acogida. Ella había sido testigo de todo el proceso en el que su padre asesinó a su madre y sufrió un grave trauma psicológico que aún está siendo tratado. El centro de tratamiento también la ayudó a cambiar su nombre para evitar descubrir su verdadera identidad más adelante en la vida y vivir en la sombra para siempre. Este es realmente un caso desgarrador. Pero lo más desgarrador es que la pobre niña no puede regresar a Rusia con sus abuelos y se ve obligado a quedarse en Alemania. Pero por suerte, esa niña fue adoptada por una buena familia. Espero que este bebé siempre esté a salvo. Y obviamente esto también es una gran lección para quienes sufren abusos. Hable para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Matthew y Jessica eran una pareja joven, como muchas familias tradicionales estadounidenses, que se conocieron, se enamoraron, se casaron y tuvieron hijos. Si todo hubiera ido como esperaban, habrían vivido toda su vida en Griffin, Georgia, una pequeña ciudad de poco más de 2,000 habitantes. Cuando Jessica Lester tenía solo 15 años y empezaba el instituto, conoció a Matthew Boynton, un compañero de estudios un año mayor que ella. Cabe mencionar que Jessica tuvo una infancia muy desafortunada. Cuando tenía 3 años, ella y sus 3 hermanos fueron abandonados por sus padres. Afortunadamente, sus abuelos los acogieron, pero esto añadió tensión a un hogar que ya tenía problemas económicos. Hasta que Jessica entró en el instituto, la pobreza la acosó. La falta de atención familiar y las dificultades económicas hicieron que Jessica se sintiera muy cohibida. Para no llamar la atención, agachaba la cabeza, lo que le valió el ostracismo de sus compañeros. Por eso, cuando el apuesto Matthew le manifestó su amor, su primera reacción fue de sorpresa y alegría. Matthew era todo lo contrario a Jessica. Era alto, guapo y vestía bien. Encajaba con la imagen del chico perfecto. Y lo que era más importante, tenía un abuelo que era el sheriff del departamento de policía del condado, lo que le hacía muy popular entre sus compañeros. Se interesó mucho por Jessica, una chica callada y reservada. Jessica había dicho una vez a sus amigas que nunca se había atrevido a imaginar que un chico de gran calidad como Matthew se enamoraría de ella. Por lo tanto, aceptó sin vacilar la persecución de Matthew. Tras un año juntos, Jessica se quedó embarazada de Matthew. A pesar de los consejos de su familia, alquiló un apartamento con Matthew y empezó a vivir con él. Sin embargo, no todas las vidas amorosas son envidiables. Los amigos de Jessica pronto se dieron cuenta de que cada vez la veían menos y ella se volvió aún más callada y retraída. Matthew tenía un fuerte deseo de control. No le gustaba que su mujer mantuviera relaciones estrechas con otras personas, e incluso cuando Jessica iba a visitar a su familia, él se disgustaba.
Jessica, por otro lado, creía que el amor que Matthew sentía por ella era una bendición que se había ganado en su vida anterior. Temía perder esa felicidad que tanto le había costado conseguir, así que, a petición de Matthew, cortó los lazos con sus antiguos amigos e incluso dejó de ir a la escuela, completando el bachillerato por internet en casa. Tras graduarse en el instituto, con la ayuda de los contactos de su abuelo, Matthew se convirtió fácilmente en agente de policía. Con el uniforme puesto, Matthew parecía disfrutar del poder que le otorgaba ser policía. Con solo 19 años, podía gritar libremente a los sospechosos y deleitarse con las miradas de admiración y respeto de quienes le rodeaban. Este sentimiento de superioridad se convirtió rápidamente en arrogancia, que se llevó a casa. Hacía gala de una autoridad absoluta delante de su mujer. Cuando iba a trabajar en su coche de policía, se llevaba las llaves del coche familiar para que Jessica no pudiera ir a ninguna parte. Además, controlaba todas las tarjetas bancarias, el dinero en efectivo y las compras de la casa, insistiendo en que él estuviera presente en cualquier transacción. Jessica, que llevaba mucho tiempo acostumbrada a esto, lo aceptaba todo de buen grado. Había caído completamente bajo el control de Matthew. En 2014, la situación había empeorado significativamente. Jessica había perdido prácticamente la posibilidad de ver a su familia sola. No tenía dinero, ni medios de transporte, ni nadie con quien hablar. Matthew había cortado todas sus conexiones con los demás, queriendo que Jessica supiera que sin él no tendría nada. Jessica empezó a encontrar esta vida insoportable y comenzó a expresar su descontento a través de discusiones. Sin embargo, la reacción de Matthew fue extraña. No discutió ni se defendió. En lugar de eso, llamó a la policía, alegando que era víctima de violencia doméstica. Esto ocurrió 2 veces, como si se hubiera convertido en la táctica habitual de Matthew para enfrentarse a su mujer. La extraña actitud dejó incrédulos a los agentes. Jessica ya no estaba sometida a su marido. Decidió actuar para liberarse de su control. A finales de año, Jessica estaba embarazada por segunda vez, pero para sorpresa de Matthew, el padre no era él. Para escapar del control de su marido, Jessica tomó una medida extrema. Tuvo una aventura. A pesar de la constante vigilancia de Matthew para evitar que la engañara, sus esfuerzos habían resultado contraproducentes y se encontró con el metafórico sombrero verde de cornudo. La reacción de Matthew ante esta revelación fue chocante. En lugar de acusar a Jessica, le dijo que criaría al niño como si fuera suyo. Creía que la única solución era establecer formalmente una familia. Así pues, se casaron a regañadientes. Aunque se casaron oficialmente, la ruptura emocional entre ellos era irreparable. Los vecinos les oían discutir a menudo, a veces tan intensamente que duraban hasta altas horas de la madrugada. 6 meses después de su boda, Jessica descubrió que su marido tenía una nueva amante, la despachadora de la oficina de su abuelo. Al enterarse, Jessica estaba extasiada, creyendo que ahora, con Matthew teniendo una amante, tenían un motivo para separarse. Empezó a documentarlo todo en secreto en un diario, incluidas las veces que su marido la engañaba. También encontró un trabajo e hizo las maletas, preparándose para dejar a Matthew en cualquier momento. El jueves 14 de abril de 2016, sobre las 9 de la noche, Matthew volvió a llamar a la policía, alegando que era víctima de violencia doméstica. Cuando llegó la policía, comprobó que el supuesto maltrato era la misma rutina. Jessica había estado gritándole y golpeándole el pecho con el dedo. El incidente terminó con Jessica llevándose temporalmente a los 2 niños a casa de un vecino. A las 10 de la noche, Matthew envió un mensaje de texto a Jessica pidiéndole que le acompañara a la tienda a comprar leche de fórmula para bebés. A las 22:15 horas llegaron a Walmart, pero a los pocos minutos se enzarzaron en una acalorada discusión en la tienda. Sobre las 22:45 horas, Jessica salió corriendo sola de la tienda. Matthew utilizó entonces su táctica habitual y llamó a la policía, alegando que su mujer se negaba a volver a casa con él. La policía, cansada de sus frívolas llamadas, se negó a responder.
Le dijeron a Matthew que era un adulto y que no podía obligar a su mujer a subir al coche, aconsejándole que se fuera a casa y dejara de causar problemas. A las 22:45 horas, Matthew regresó a casa. Unos 30 minutos después, los vecinos oyeron 2 disparos. Estaba claro que los disparos procedían de la casa de Matthew. Un vecino corrió inmediatamente a la ventana para comprobar la situación. Vieron a Matthew con una camiseta deportiva roja saliendo de la casa con paso ligero y alejándose en coche. Después de salir de la casa, Matthew condujo hasta una gofrería cercana donde cenó hasta altas horas de la noche con un compañero policía. Este compañero dijo más tarde a los investigadores que a las 12:54 a.m. Matthew recibió un mensaje de texto de Jessica. El mensaje decía: «No puedo seguir con esto. Por favor, cuida de los niños. Diles que les quiero todos los días. Ya he tenido bastante. Ya no reconozco a la persona del espejo. No es la primera vez que pienso en acabar con mi vida. Os quiero a ti y a los niños». Al ver el mensaje, Matthew no tomó ninguna medida inmediata. Siguió enviando mensajes a su amante. Al cabo de un rato, finalmente llamó a la policía, alegando que su mujer estaba en peligro en casa e instándoles a que respondieran rápidamente. Mencionó que había armas en la casa y que estaba preocupado por la seguridad de los niños. También dijo que estaba de camino a casa. Tras hacer la llamada, Matthew tardó solo 6 minutos en volver a casa, llegando antes que la policía. Según su declaración posterior, mientras subía las escaleras del apartamento, oyó 2 disparos que creyó que procedían de su casa. Rápidamente llegó a la puerta, se asomó al interior y no vio a Jessica en el salón. Temiendo que estuviera escondida y dispuesta a dispararle, volvió a salir corriendo y utilizó la radio del coche de policía para informar de la situación, esperando fuera del apartamento a que llegara la policía. Pronto llegaron al apartamento 11 agentes de policía. Encontraron a los 2 niños dormidos en sus habitaciones, pero Jessica estaba tumbada de lado en el armario del dormitorio, cubierta de sangre e inconsciente. El arma reglamentaria de Matthew estaba debajo de ella. No había manchas de sangre en las paredes del armario, pero sí agujeros de bala en el suelo y el techo. Además, había un agujero de bala en la estantería del dormitorio. También se encontró el diario de Jessica, que documentaba el comportamiento de su marido, pero varias páginas habían sido arrancadas. Las pruebas en el lugar de los hechos sugerían que no se trataba de un robo, sino de heridas de bala autoinfligidas. Mientras tanto, Jessica, que apenas respiraba, fue trasladada en helicóptero a un hospital de Atlanta para recibir tratamiento de urgencia. La actuación posterior de la policía fue bastante extraña. Al día siguiente del incidente, Matthew fue interrogado por la Oficina de Investigación de Georgia. Durante el interrogatorio mantuvo su versión inicial e incluso dijo a la policía que no se había cambiado de ropa ni lavado las manos desde el incidente. Se ofreció a que la policía analizara su ropa y sus manos en busca de residuos de pólvora si sospechaban de él. Sin embargo, la policía solo realizó un breve interrogatorio y no le practicó ninguna prueba. Poco después, la policía local llegó a la conclusión de que Jessica sufría una depresión de larga duración, que la llevó a intentar suicidarse disparándose en la cabeza. Cuando la policía avisó a los abuelos de Jessica, se negaron a creer la versión oficial. Insistieron en que su nieta nunca había estado deprimida y que quería mucho a sus hijos. Había estado planeando mudarse del apartamento con sus hijos para empezar una nueva vida. Además, Jessica siempre había odiado las armas y nunca había tocado una, por lo que era poco probable que pensara en suicidarse. Los abuelos de Jessica no fueron los únicos en mostrar su incredulidad. A sus vecinos y amigos también les costó aceptar la conclusión de la policía. Un vecino que presenció la conmoción dijo a la policía que, por lo que conocían a Jessica, no podían creer que hiciera algo así. Sin embargo, la policía desestimó las declaraciones del vecino y se apresuró a cerrar el caso. Semejante comportamiento parecía muy inusual, y naturalmente los medios de comunicación locales se interesaron por el asunto. Empezaron a investigar a fondo el incidente. A medida que se profundizaba en el asunto, se iban conociendo más detalles.
En primer lugar, sobre las 11 de la noche, 4 vecinos oyeron disparos. Sin embargo, los 2 disparos que Matthew afirmó haber oído al regresar a casa a altas horas de la noche no fueron escuchados por ningún vecino, lo que sugiere que probablemente mintió. El mensaje de texto que recibió durante su cena nocturna probablemente fue redactado y enviado por él mismo utilizando el teléfono de su esposa. Dado su comportamiento controlador, Jessica nunca bloqueó su teléfono, lo que facilitó que Matthew se enviara un mensaje a sí mismo. En segundo lugar, las posiciones de los 2 agujeros de bala en la escena estaban significativamente desalineados. La trayectoria de un agujero de bala era hacia abajo en el suelo, mientras que el otro era hacia arriba en el techo. Jessica recibió un disparo en la cabeza, lo que indica que la bala que entró en el suelo fue la que la alcanzó. Sujetar un arma por encima de la cabeza y disparar hacia abajo no solo es inusual, sino también difícil de ejecutar. Las acciones de Matthew también desafiaron el sentido común. Según su relato posterior, oyó los disparos, pero no se atrevió a entrar en la casa, solo se asomó por la puerta. En ese momento, los 2 niños dormían en la habitación del bebé, que no podía ver desde la puerta. Si oía disparos, un padre preocupado entraba corriendo a ver cómo estaban sus hijos. Además, como agente de policía con varios años de experiencia, no sería tan tímido como para evitar entrar en la casa, sino que llamaría a la policía desde fuera. Además, una investigación de los registros de llamadas de Matthew reveló que, después de llamar a la policía, siguió enviando mensajes de texto a su amante. Tal comportamiento es irrazonable tanto emocional como lógicamente. Otro detalle crítico surgió de la investigación de una periodista llamada Sheila. En las fotos de la escena del crimen publicadas por la policía, se observó que el teléfono de Matthew estaba colocado en el armario de la cocina, junto al microondas. Si no había entrado en la casa, ¿cómo podía estar su teléfono en el armario? La policía explicó que Matthew había colocado deliberadamente su teléfono allí para cooperar con la policía en la recogida de pruebas y la toma de fotografías. Sin embargo, esta explicación fue rápidamente desmentida. La grabación de la cámara corporal del primer agente que entró en la casa mostró que el teléfono de Matthew ya estaba en el armario cuando llegó la policía. Era evidente que Matthew había estado dentro de la casa antes de que llegara la policía, lo que significa que mintió. A pesar de ello, la policía siguió aferrándose a su conclusión original, ignorando las revelaciones de los medios de comunicación. Este comportamiento levantó sospechas entre mucha gente, que era consciente de que el abuelo de Matthew era el alguacil del departamento de policía del condado. Empezaron a percibir un tufillo a corrupción. La esperanza se posó entonces sobre Jessica, que seguía luchando por su vida en el hospital. 3 semanas después, Jessica recuperó por fin la conciencia. Muchos creyeron que ahora saldría a la luz la verdad. Sin embargo, para su asombro, Jessica no recordaba nada de lo que había ocurrido aquella noche. No podía recordar ningún detalle. Vale la pena mencionar que, durante el tratamiento de Jessica, los médicos no encontraron ninguna herida de bala en su cabeza después de separar su pelo empapado de sangre. En su lugar, encontraron una laceración en la parte superior de la cabeza. Según el Centro de Traumatología de Atlanta, la herida no parecía debida a un disparo, sino a un traumatismo por objeto contundente. Además, no había restos de pólvora en sus manos ni huellas de bala en el cráneo. A pesar de estos resultados, la policía no aceptó la conclusión del hospital. Tras el incidente, Matthew fue suspendido temporalmente y se fue a vivir con su amante, llevándose consigo a los 2 niños. Sorprendentemente, pocas semanas después, incluso antes de que concluyera la investigación, fue readmitido y reanudó sus funciones como agente de policía. Tras un periodo de tratamiento, Jessica se recuperó totalmente y recibió el alta hospitalaria. Superó una evaluación psicológica que confirmó que no tenía signos de depresión ni pensamientos suicidas. Sin embargo, no fueron buenas noticias para ella porque, solo 3 días después de recibir el alta, recibió una orden de alejamiento del juzgado alegando violencia doméstica. El tribunal consideró que tenía tendencias suicidas, lo que le impedía acercarse a sus hijos. Como resultado, Matthew obtuvo la custodia de los 2 niños.
Jessica tenía prohibido acercarse a menos de 300 metros de Matthew y sus hijos. Solo se le permitió pasar 4 horas con ellos los fines de semana, bajo la supervisión de un agente de policía armado, por lo que tuvo que pagar una tasa de servicio de $120. Este desenlace fue como un rayo caído del cielo para Jessica, ya que perder a sus queridos hijos fue mucho más doloroso que su traumatismo cráneoencefálico. Debido a la continua cobertura de los medios de comunicación, la difícil situación de Jessica ganó más atención, lo que llevó a muchas personas a investigar el incidente de forma independiente. Los medios de comunicación también abordaron abiertamente diversas dudas en torno al caso e insinuaron una importante corrupción judicial debido a la relación de Matthew con su abuelo sheriff. Sin embargo, el departamento de policía local hizo oídos sordos a las dudas y críticas públicas. Nunca reabrieron la investigación sobre el incidente hasta 2018, cuando se produjo un gran avance. Resultó que justo después de que Jessica recibiera el alta hospitalaria, había solicitado sus pertenencias personales a la comisaría. Sin embargo, por razones desconocidas, Matthew afirmó que nunca se había llevado esos objetos. Incluso firmó una declaración jurada en la comisaría, declarando que no poseía ninguna de las pertenencias de Jessica. En 2018, la nueva conviviente de Matthew encontró una bolsa de deporte mientras ordenaba la casa. En su interior había numerosos objetos de mujer, como ropa, joyas y un ordenador portátil, entre otros. En ese momento, la pareja mantenía una fuerte discusión. La novia de Matthew decidió hacer pública la revelación sobre la bolsa de deporte. Pero él era muy consciente de que, si la entregaba a la policía, el resultado podría no ser concluyente. Por lo tanto, encontró a un camionero que había estado siguiendo de cerca el caso, también investigador privado aficionado a tiempo parcial, para que finalmente expusiera al público el asunto de la bolsa de deporte. Con esto, el departamento de policía no pudo encubrir más la verdad. Matthew fue acusado de hacer declaraciones falsas bajo juramento y de violar su juramento como agente de policía, ya que había firmado una declaración jurada falsa. Con sus funciones policiales ahora en peligro, Matthew optó por dimitir antes de ser despedido, dejando atrás el puesto que particularmente disfrutaba. Sin embargo, tras 9 meses y una revisión judicial, el gran jurado local decidió no procesar a Matthew. Se desconoce lo que ocurrió entre bastidores de esta decisión de procesar. No obstante, todo lo que ocurrió a lo largo de la terrible experiencia fue bastante extraño. Después de dejar su trabajo, Matthew no guardó ningún registro. Se trasladó a otro condado de Georgia y siguió llevando una vida despreocupada. Y lo que es más sorprendente, incluso volvió a ser agente de policía allí, deleitándose una vez más con el poder que ello le proporcionaba. Llegados a este punto, es posible que sientas desesperación por la terrible experiencia de Jessica. Pero las cosas acabaron dando un giro a mejor. En el verano de 2018, durante una de sus visitas de 4 horas con los niños, estos le contaron a su madre que Matthew les pegaba y abusaba de ellos. Al enterarse, Jessica se puso inmediatamente en contacto con la Agencia Local de Protección de Menores. Tras muchas luchas, finalmente recuperó la custodia de sus 2 hijos. En cuanto al abuelo de Matthew, el antiguo sheriff, la vida tampoco fue de color de rosa para él. En 2017, durante la reelección del nuevo sheriff, fue destituido debido a los escándalos. El nuevo sheriff electo se comprometió a reabrir la investigación sobre el caso de Jessica. Sin embargo, se produjo otro giro cuando, en su primer día en el cargo, al abrir de un empujón la puerta de la oficina del sheriff, aturdido por la visión de un montón de bolsas de basura frente a él, 9 grandes bolsas de basura industriales, cada una llena de archivos triturados de la destructora de papel, hicieron añicos cualquier esperanza de desentrañar la verdad que se ocultaba tras el caso de Jessica. A día de hoy, los hechos ocurridos aquella noche siguen siendo un misterio. Sin embargo, Jessica no ha renunciado a buscar la verdad. Esperamos sinceramente que pueda descubrir la verdad, limpiar su nombre y garantizar que los verdaderos criminales reciban el castigo que merecen.
Pero con el paso del tiempo, tal vez esta verdad quede enterrada para siempre. A principios de 2023, en un hospital en Houston, Estados Unidos, un paciente diabético gravemente enfermo fue admitido. Los médicos sacudieron la cabeza al informar a la familia del paciente de que quedaba poca esperanza. Joseph Harsfield, de 46 años, yacía en la cama del hospital con tubos que sobresalían de su cuerpo. Su esposa mostraba extrema tristeza y ansiedad. A medida que los acontecimientos se desarrollaban, surgió un secreto impactante escondido en la oscuridad. Durante los días siguientes, los investigadores recibieron actualizaciones casi diarias, cada una más sorprendente que la anterior. Descubrieron que Sarah Harsfield, una viuda de 48 años, había estado casada al menos 4 veces antes, y todos sus cónyuges anteriores, incluso aquellos que habían estado cerca de ella, habían conocido muertes prematuras o expresado alivio al escapar de los matrimonios desgarradores. Joseph Harsfield ingresó para tratamiento el 7 de enero de 2023. Como paciente diabético con niveles de insulina extremadamente altos en ese momento, el equipo médico ideó rápidamente un plan de tratamiento. Tan triste que la efectividad del tratamiento fue limitada. Después de 8 días de esfuerzos de rescate de emergencia, su vida pende de un hilo. Junto a su cama de hospital, su esposa, Sarah Harsfield, tomó la difícil decisión de terminar con su vida. Los restos de José fueron cremados rápidamente y sus cenizas fueron enterradas en el cementerio. Todo parecía volver a la calma. Pero poco después del incidente, la oficina del fiscal de distrito de Houston recibió un informe del hospital. En ese momento, las personas responsables de proporcionar atención médica a Joseph solicitaron al fiscal que iniciara una investigación exhaustiva sobre su muerte. El informe mencionaba que una vez le habían puesto un monitor de glucosa en sangre. Si sus niveles de azúcar en la sangre bajaban demasiado, el monitor registraría sus datos y los transmitiría a una aplicación vinculada a él y a los teléfonos de su esposa. Si los datos se elevaran demasiado, sonaría una alerta, y los miembros de la familia notificarían inmediatamente al personal médico. El hospital también declaró que la esposa de José afirmó haber pasado toda la noche antes de su admisión acompañándolo en casa. Es extraño que para cuando fue llevado al hospital, su condición se había vuelto extremadamente crítica. Los paramédicos profesionales expresaron incertidumbre sobre el grado de sufrimiento que el paciente había sufrido en casa. En otras palabras, Sarah podría haber sido consciente de la condición peligrosamente grave de su marido, pero deliberadamente tardó en buscar atención médica. Los investigadores se enteraron posteriormente de que, según los registros médicos, Sarah tenía una sospecha significativa de retrasar la admisión de su marido. Esta sospecha surgió porque los niveles de insulina de Joseph habían alcanzado un máximo de 4 a 6 horas antes de que su esposa llamara al 911. Insistió en que la aplicación de monitoreo en su teléfono no había emitido ninguna advertencia. Aunque el personal médico sospechó que Sarah retrasó intencionalmente las horas cruciales del tiempo de rescate, los investigadores solicitaron una orden de registro para su domicilio. De hecho, encontraron casi 10 frascos de insulina en el suelo de un dormitorio adyacente al dormitorio principal. Esto indirectamente confirmó que la causa de la muerte de José se debió a una sobredosis de insulina. Aunque los investigadores no obtuvieron pruebas concluyentes para probar que se trataba de un caso de asesinato, ya que profundizaron en esta misteriosa herencia, creyeron que Sarah estaba lejos de la fachada inocente que presentó. Los investigadores descubrieron que en los últimos 48 años había vivido en 39 hogares diferentes en múltiples estados, con matrimonios formales que se sabe que son 5 veces y un compromiso. Además, casi todos los que se habían cruzado con su vida expresaron su preocupación por su propia seguridad en algún momento debido a sus acciones. Sarah fue rápidamente arrestada por la policía por cargos de conspiración para cometer asesinato. Aunque la investigación sobre su participación en la muerte de su marido, Joseph, estaba en curso, el patólogo forense aún no había concluido la causa de su muerte. A pesar de esto, Sarah fue acusada de asesinato y detenida en prisión.
Su fianza se fijó inicialmente en $5 millones. Los fiscales siguieron recabando diligentemente las pruebas pertinentes. Pero dado que Joseph ya había sido cremado y la evidencia obtenida por la policía fue un reto para persuadir al jurado de que Sarah era la mente maestra del asesinato, los investigadores se centraron en su pasado y sus asombrosos crímenes. Cualquier crimen confirmado llevaría a Sarah a ser encarcelada. Entonces, ¿cuánto daño podría realmente causar Sarah? Déjame describirlo para ti. Es como un virus que cualquiera que entre en contacto con ella está muerto o herido. Su nombre original es Sarah Smith. Nacida en Missouri, disfrutó de la vida rural en sus primeros años, con su familia poseyendo varios cientos de acres de tierras de cultivo. Su padre, Thomas, había pasado tiempo en prisión en sus primeros años, lo que llevó al divorcio de sus padres. Sarah siguió a su madre y se casó en otra vida tumultuosa con otro criminal. Luego fue transferida a una institución de acogida local. Posteriormente se encontró con una mujer amorosa, su madre adoptiva, la señora Bob Sturt. La señora Sturt la cuidaba como si fuera su propia madre, y se dice que mantuvieron una estrecha relación durante muchos años. En 1993, Sarah se casó con su novio de la escuela secundaria, Titus Knornschild. Su matrimonio terminó poco después de que Tito regresara a casa después de su entrenamiento militar y escuchó rumores sobre la participación de su esposa con sus amigos. El primer exmarido describió el matrimonio como breve, sin hijos, y creía que el divorcio era una ruptura limpia. No esperaba que durante los siguientes 25 años Sarah se quedara como una sombra no deseada, causándole malestar. Mencionó que había recibido llamadas esporádicas de hostigamiento de ella y casos en los que ella estaba al acecho cerca de su residencia y la de su nueva esposa, destrozando sus vehículos y bienes. Una noche, Titus y su esposa olieron un olor extraño dentro de su casa. Al investigar, descubrieron a Sarah huyendo apresuradamente hacia la noche, con un lado de la casa rociado con gasolina y una lata de gas vacía descartada cerca. Era evidente que había intentado incendiar su casa. Inmediatamente se pusieron en contacto con las autoridades, pero de alguna manera Sarah logró eludir la situación. Claramente era muy astuta. Incluso persuadió a las fuerzas de la ley de que no había hecho nada malo. Años después, cuando Titus se enteró del arresto de Sarah, expresó poca sorpresa. Se sintió aliviado de que ella finalmente fuera detenida, pero también entristecido de que otro hombre hubiera sido víctima de sus acciones. Hablando a los medios durante las entrevistas, Titus expresó su sorpresa por estar vivo y dejar el matrimonio insoportable. En el momento de su divorcio, tenía $2,000 de seguro de vida de su servicio militar, temiendo por su seguridad. Después de divorciarse de él, Sarah rápidamente comenzó a salir con el mejor amigo de su exmarido, que también fue de corta duración. Su segundo exmarido parecía ser el único afortunado entre su anterior marido que logró evitar cualquier suerte de persecución. En 1997, Sarah comenzó su carrera militar. Inicialmente se desempeñó como analista de inteligencia durante 20 años, retirándose con el rango de sargento mayor. Durante su tiempo en una base militar en Alaska, conoció a su tercer marido, el soldado Christopher. Este matrimonio fue su más largo. Tuvieron 4 hijos juntos, 3 hijas y un hijo. Según su hijo adulto, su madre era extremadamente controladora, y él y sus hermanas sufrieron varios grados de abuso durante su infancia. Los servicios de protección de la infancia visitan ocasionalmente su hogar. Como adultos, los niños casi no tienen contacto con su madre. Los antiguos colegas de Sarah en el ejército la describieron como muy inteligente. A menudo dejó una buena primera impresión, apareciendo encantadora como un camaleón. Sin embargo, esta fachada se desvaneció rápidamente, revelando una persona controladora, mezquina e irritable. Según sus colegas, nunca cometió errores ni se disculpó. Finalmente, Sarah y su tercer marido, Christopher, se establecieron en Texas, eligiendo una residencia cerca de su trabajo en la base militar Hood.
En su tercer matrimonio, Sara continuó su estilo de vida habitual, incluyendo la búsqueda de relaciones extramaritales y atacar a los que quería atacar. Al mismo tiempo, hizo algo inesperado. Al enterarse de la enfermedad de su padre biológico, Thomas Smith, ella lo invitó a vivir con ella en Texas y cuidar de él. Este movimiento era bastante peculiar considerando que los padres de Sara se habían divorciado durante su infancia, y su padre no había jugado ningún papel en su crianza. Sara le dijo a sus hijos que si no era por él, ¿quién cuidaría de su abuelo? Sus hijos recordaron que al tercer día de la estancia del abuelo Thomas en su casa, falleció repentinamente. Una de las hijas recordó haber visto a su madre darle medicina al abuelo, y poco después comenzó a toser fuerte y a agarrarse el pecho antes de morir. En agosto de 2014, Sara se enteró de la muerte de su abuela y llevó a toda la familia a su ciudad natal de Missouri para el funeral. Después del funeral, descubrió que su abuela había dejado cientos de acres de tierra y una gran casa como herencia a su hermano Cody. Esto disgustó mucho a Sara, que inmediatamente comenzó a impugnar la herencia y contrató a un abogado. Pero el tribunal rechazó la afirmación de Sara al enterarse de que Cody había estado cuidando de su abuela en sus últimos años y toda la familia había estado viviendo en la casa que dejó su abuela. Al escuchar esta noticia, Sara irrumpió airadamente en la casa de su hermano. Contrató una compañía de mudanzas y se llevó todo lo que consideraba valioso de la casa, dejando con su botín. Mientras veían a su dominante hermana irse con los artículos robados, Cody y su esposa suspiraron de alivio. Se fueron a la cama y fueron despertados en medio de la noche por el humo espeso. Resultó que su casa estaba en llamas. Afortunadamente, todos en la casa lograron escapar vivos, pero la casa y su contenido fueron reducidos a cenizas. Sara más tarde fue investigada por las autoridades sobre su participación en el incendio. Las autoridades locales de Missouri llegaron a la conclusión de que la causa del incendio seguía sin determinarse. El jefe de bomberos tenía sus sospechas. Informó que el día después del incendio, cuando habló con Sara, notó numerosas erupciones en su rostro, probablemente causadas por hiedra tóxica rascando su piel. El bombero también notó que varias habitaciones en el patio trasero de su abuela estaban cubiertas de esta planta venenosa. En 2016, la aventura clandestina de Sara terminó abruptamente después de 2 años. Fue una aventura a larga distancia y su amante, Ryan Donoghue, declaró más tarde que le había prometido un divorcio rápido, que nunca se materializó. Después de que su relación se rompió, ambas partes solicitaron órdenes de alejamiento. Años más tarde, en una entrevista con los medios de comunicación, Ryan todavía expresó un temor persistente, comparando la ira de Sara con la erupción de la Tercera Guerra Mundial. Después de su ruptura, Ryan y algunos amigos fueron a un bar local para tomar una copa. Solo había estado allí durante unos 20 minutos cuando recibió una llamada de la policía diciendo que su casa estaba en llamas. Ryan no acusó abiertamente a Sara de incendiar su casa, pero expresó un sentimiento similar al de su primer exmarido. Ambos creen firmemente que la prisión es donde Sara pertenece y que es el único lugar que les impedirá ser acosados por ella. A medida que ocurrían más tragedias y coincidencias alrededor de Sara, los investigadores de Texas esperaban profundizar en su pasado. Incluso intentaron buscar más pistas del público a través de los medios. Como era de esperar, se reveló información sobre sus crímenes pasados. El 9 de mayo de 2018, en el condado de Douglas, Minnesota, el alguacil adjunto recibió un informe sobre un disturbio doméstico. Después del divorcio de Sara de su tercer marido, ella y su nuevo prometido, David Bragg, se mudaron al condado de Douglas, Minnesota. Era un padre divorciado de 2 hijos, un exmecánico de la Fuerza Aérea que trabajaba como contratista en la Base Hood. Debido a los requisitos de trabajo, firmó un contrato con una empresa en Minnesota, por lo que planea establecerse allí. Los dos se enamoraron tanto que decidieron vivir juntos. Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a David con un disparo en el corazón y ya fallecido. Sara le dijo a la policía que fue en defensa propia. Ella afirmó que él estaba muy celoso de su exmarido, organizó visitas más allá de las visitas regulares
ella alegó que él era muy celoso y abusivo. Pero entonces la familia de David negó esta afirmación. Le dijo a los detectives que ese día era el cumpleaños de su hija y su exmarido apareció sin ser invitado. Entonces ella arregló que su hija esperara en el auto en el patio para que su padre biológico celebrara. Ella misma necesitaba entrar en la casa para conseguir algo. Sara dijo que trajo 2 pistolas del coche a la casa porque no quería que los niños entraran en contacto con armas peligrosas. También dijo que David en la casa estaba disgustado por la visita de su exmarido. Se metieron en una pelea cerca de las escaleras. Logró someterla primero y le quitó una de sus armas. También afirmó que David disparó primero y luego, en defensa propia, disparó ciegamente. Él enfatizó: "Nunca apunté". También describió a la policía muchos detalles de sus ataques agresivos, mientras que ella solo trató de escapar saltando por las escaleras. Los expertos en armas analizaron los agujeros de bala en la escena y concluyeron que David efectivamente disparó hacia abajo. La situación era como ella describió. Él golpeó el pecho de su prometido en represalia. A pesar de una bala perforando su corazón, y aunque Sara afirmó que no apuntó, 8 meses después del incidente, la oficina del fiscal del condado de Douglas decidió no presentar cargos contra ella. Así, Sara experimentó una vez más un escape estrecho. Vale la pena señalar que la familia de David señaló que había problemas subyacentes en la relación de la pareja que pronto se casará. Su hijo había expresado a los miembros de la familia que quería cancelar la boda, lo que indica un deterioro en su relación. Una de las hijas de Sara mencionó que en el momento de la muerte de David, su madre esperaba ansiosamente reconciliarse con su exmarido. Pero para su decepción, su tercer marido, Christopher, ya había visto a través de su fachada y comenzó su propia nueva relación. Con el caso resuelto, 6 meses después se volvió a casar. Se mudó con su cuarto marido, George, a la casa de su difunto prometido, David. Trabajó en una compañía de gas natural en Minnesota y después de conocer a Sara 3 veces, establecieron una relación romántica. Mientras tanto, Christopher, el tercer marido que ella había estado tratando de reconciliarse, también se volvió a casar. El exmarido afirmó que Sara se había vuelto cada vez más errática después de su propio matrimonio, lo que lo llevó a él y a su nueva esposa, Heather, a la corte en 2021. Las acusaciones de esta nueva pareja fueron impactantes. Creían que Sara conspiró para que su nuevo marido, George, asesinara a la nueva esposa de Christopher, Heather. El desafortunado tercer exmarido alegó que su complot era para socavarlo en la batalla por la custodia de sus 2 hijas. Declararon en la corte que el propio George admitió directamente que Sara le había pedido varias veces que matara a Heather. Incluso le dio un arma a George y le dijo que no volviera a casa hasta que hubiera completado la tarea. De hecho, la siguió. Condujo desde Minnesota a Arizona, la residencia de Christopher, fingiendo entregar flores a Heather. Cuando Christopher abrió la puerta, George, asustado, los entregó y se fue apresuradamente. Más tarde, le dijo al juez que no tenía un arma de fuego cuando se acercó a su casa. El FBI también llevó a cabo una investigación sobre los cargos contra Christopher. Desafortunadamente, George negó sus declaraciones sobre Christopher, y sin pruebas, la fiscalía no presentó cargos. De vuelta en su casa en Minnesota, George continuó mintiendo a Sara sobre por qué sus planes se retrasaron. Sara mantuvo su promesa y rápidamente echó a George, solicitando rápidamente el divorcio. Con el fin de proteger a la familia Christopher, la corte emitió una orden de restricción que impedía a Sara acercarse a su familia. Como resultado, perdió la custodia de sus 2 hijas. Pero nuestra protagonista demostró ser una luchadora. Rápidamente coqueteó en línea con su quinto marido, Joseph Harsfield. Después de 3 meses de citas, rápidamente se comprometieron y se casaron. Su fecha de boda se fijó para el 22 de febrero de 2022. La familia del novio expresó su sorpresa en esta boda repentina, aunque inicialmente tuvieron una impresión favorable de la novia. Está claro que la relación entre ambos es bastante caótica. Sara se había quejado anteriormente en Facebook de que su marido estaba enfermo. Incluso le dijo a su hija mayor que había roto con él.
Mientras tanto, José también planeó salir de este matrimonio caótico. Le dijo a su familia que temía que su esposa pudiera matarlo. Recordando la escena anterior donde fue hospitalizado con urgencia, José hizo nuevos arreglos para su vida días antes de buscar atención médica. También abrió en secreto una cuenta bancaria en Huntsville, cerca de la residencia de su familia. Decía que iba a trabajar temprano todas las mañanas para evitar enfrentarse a su esposa. Era evidente que este hombre había estado planeando activamente dejar a Sarah, pero poco sabía que tenía sus propios planes. Usando su propio veneno, se aseguró de que no tuviera oportunidad de escapar. Después de la muerte de Joseph, ella comenzó su actuación, afirmando sentirse entumecida y perdida por dentro. Cuando estaba sola, escuchaba repetidamente los viejos mensajes de voz de su difunto esposo. Pocos que conocían a Sarah creían que su dolor era genuino. El 3 de febrero de 2023 fue acusada de asesinato en primer grado. Como era de esperar, se declaró inocente. Para evitar que se escapara de nuevo, los fiscales fueron cautelosos esta vez. Convocaron un panel de expertos médicos en marzo de 2023 para revisar los resultados de la autopsia de Joseph. El panel concluyó que la causa de muerte fueron complicaciones derivadas de la toxicidad de la insulina, en otras palabras, sobredosis de insulina. Sin embargo, esta ciencia médica aún no ha determinado definitivamente la forma de la muerte. El abogado de Sarah cree que es inocente y tiene la intención de declararse inocente en su nombre. Sorprendente, poco después despidió a este abogado. Ahora, su nuevo equipo de defensa ha reducido con éxito su fianza de $5 millones a $4 millones, luego a $2 millones. Pero no por eso, esto sigue siendo una cantidad asombrosa que Sarah no puede pagar, por lo que sigue detenida a la espera del juicio. Después del arresto de Sarah, las agencias de aplicación de la ley de varios estados comenzaron a revisar e investigar los incidentes de muerte asociados con ella, incluyendo la muerte de su padre biológico, el intento de incendio en la casa de su primer marido, así como 2 incendios en la antigua casa de su abuela y la casa de su exnovio. La cuestión de si su prometido, David, fue asesinado en su casa en 2018, en lugar de su alegado acto de autodefensa, también se ha planteado de nuevo. Además, la policía está reexaminando la causa de la muerte de la pareja a largo plazo de los hombres con los que se casó. ¿Recuerdas al cuarto marido de Sarah, George? Fue la persona a la que Sarah obligó a asesinar a la nueva esposa de su tercer marido, Heather. George, por no completar la tarea, fue expulsado rápidamente por Sarah. Antes de conocer a Sarah, tuvo una novia de décadas, Rebecca, que falleció inesperadamente a finales de enero de 2018. Su familia encontró esto sospechoso, especialmente desde que Sarah se casó con George el verano siguiente. Se informó que la causa de la muerte de Rebecca se determinó que era un problema de válvula cardíaca. El sheriff también reveló que estaban investigando un incendio en la casa de George 7 meses después de la muerte de Rebecca. Más tarde se mudó a la casa de Sarah como una cuestión de rutina. Los investigadores también han comenzado a reexaminar el supuesto complot de Sarah para asesinar a Heather, la esposa de su tercer marido. Hoy, Sarah, ahora en prisión, niega todos los cargos en su contra y se queja de que acaba de terminar con una serie de hombres malos como maridos y ha sido tratada injustamente. A partir de ahora, la fecha del juicio para el caso de asesinato de Joseph no se ha determinado, con rumores que sugieren que podría tener lugar en mayo de 2024. Nuevo abogado de Sarah, sin embargo, sugiere que teniendo en cuenta la complejidad del caso, más retrasos de 12 o incluso 24 meses son posibles. Para muchos que se han enredado emocionalmente con Sarah, su petición unánime es simplemente mantener a esa loca encerrada para evitar más víctimas. ¿Pero podría cada uno de los estrechos escapes de Sarah alimentar su arrogancia? ¿Crees que es culpable esta vez? ¿Crees que es capaz de encubrir sus crímenes y salir ilesa? Esta es la extraña historia de la viuda negra de 48 años, Sarah.